Buenos días. Vamos a resolver hoy un problema que se puso en la oposición de matemáticas, exactamente en el año 2016, en el examen que pusieron en Galicia. Es un ejercicio que pertenece al bloque de análisis, al bloque de integrales, y en el que vamos a trabajar con una integral definida, que ya veremos que en un determinado caso también, por supuesto, puede ser una integral impropia. Bueno, leemos con detenimiento el ejercicio, que nos dice así: dada la función f mayúscula, es una función real, de variable real, y viene definida mediante la siguiente expresión. Viene definida mediante una integral. Es decir, nuestra función f de x sería igual a la integral desde 1 hasta x de 1 menos el logaritmo eliminado de t, 1 menos el logaritmo eliminado de t, dividido entre t, diferencial de t. Y, en primer lugar, nos dice que determinemos su dominio de definición, su máximo y su mínimo, y además nos piden que calculemos un límite con dicha función. Bueno, quizá lo más sencillo y lo más fácil para poder trabajar con esta función sea simplemente integrarla, y una vez que la tengamos integrada, pues ya calcularemos su dominio de definición y su máximo y su mínimo. También podemos trabajar directamente con ella, ¿no? Tenemos una doble opción. Vamos a empezar haciendo lo que parece más sencillo, que simplemente vamos a hacer la integral y vamos a ver dónde estaría definida nuestra función, ¿vale? ¿Cuál sería su dominio de definición? Bueno, pues para hacer esta integral, que cuando hagamos la integral y evaluemos, ¿vale? Porque es una integral definida, ya veremos que al final depende de x, y ya por tanto calcularemos la función f mayúscula de x. Bueno, pues para hacer esa integral lo que vamos a hacer es lo siguiente: el 1 menos el logaritmo eliminado de t, para mí es como si estuviese elevado a 1, y al lado vamos a poner el 1 partido de t diferencial de t. Si nos damos cuenta, esto que nosotros tenemos aquí es una función que está elevado a un exponente, que es el exponente 1, y aquí justamente al lado prácticamente tenemos casi su derivada. La derivada de esa función, la derivada del menos logaritmo de t, sería menos 1 partido de t. Realmente, para tener su derivada, lo único que nos falta es un menos 1, es lo único que nos falta. Bueno, nos falta aquí definirla desde 1 hasta x, y como nos falta un menos 1, pues nada, vamos a multiplicar por menos 1 y ponemos fuera para compensar un menos 1. Ya tendríamos justamente la derivada, y ahora la integral sería muy sencilla. Recordemos que cuando tenemos que integrar una función que está elevada a un exponente y al lado tenemos su derivada, la integral es muy fácil, ya que simplemente la función la elevamos a 1 más y dividimos entre el nuevo exponente, y por supuesto a esto siempre le sumaremos una constante. En nuestro caso, como la integral está definida, en vez de sumar una constante, lo que haremos será aplicar barro. Evaluaremos simplemente entre 1 y x. Bueno, pues cuando nosotros hacemos eso, ya tenemos nuestra función, que es 1 menos el logaritmo de t, que está elevado a un exponente que es el 1, y ya tenemos justamente aquí al lado su derivada, que es menos 1 partido de t. Así que esto nos quedaría, el menos este de fuera se deja fuera, y cogemos simplemente la función, que es 1 menos el logaritmo de t, la evaluamos a 1 más, que sería 2, y dividimos entre 2. Y ahora, en vez de sumar una constante, lo que hacemos es evaluarlo entre 1 y x, entre 1 y x. Y esto pues nos quedaría, dejamos el menos delante, cuando le demos el valor de arriba, el valor x, pues nos va a quedar 1 menos el logaritmo eliminado de x, todo elevado al cuadrado, dividido entre 2, menos, y cuando le demos el valor 1, pues nos va a quedar 1 menos el logaritmo eliminado de 1 menos el logaritmo eliminado de 1 elevado al cuadrado, dividido entre 2. Bueno, si queremos, sabemos que el logaritmo de 1 vale 0, esto se puede quedar todo un poquito más simplificado. Esto al final nos quedaría menos, esto lo podemos poner como un medio, 1 menos el logaritmo eliminado de x, y al final esto que nosotros tenemos aquí se nos quedaría menos un medio. Incluso, bueno, si queremos podemos sacar el 1 medio fuera, para que se nos quede todo un poquito más sencillo. Si sacamos el 1 medio fuera, pues nos quedaría menos 1 medio. Aquí nos quedaría 1 menos el logaritmo eliminado de x elevado al cuadrado, menos 1. Así nos quedaría nuestra función. Bueno, pues esto sería nuestra f de x mayúscula. Nuestra función se quedaría menos 1 medio. Aquí tendríamos 1 menos el logaritmo eliminado de x elevado al cuadrado y menos 1. Como claramente se ve, esta función, en la cual no aparece un logaritmo eliminado, solamente estaría definida siempre y cuando, evidentemente, la x sea estrictamente mayor que 0. Si la x es negativa o la x es 0, sabéis perfectamente que el logaritmo de un número negativo no existe, y el logaritmo de 0 solamente podemos trabajar con él cuando estemos trabajando con límites. Sabemos que el logaritmo de más 0 es menos infinito. Por tanto, el dominio de definición de esa función, a la que hemos llamado f mayúscula, pues sería desde el 0 hasta el más infinito. Bueno, una vez que nosotros hemos calculado el dominio, vamos a lo siguiente que tenemos que hacer, que es el cálculo de máximos y mínimos.
Para calcular los máximos y los mínimos, lo que tenemos que hacer siempre con una función es, una vez que ya tenemos previamente hecho su dominio, es hacer la derivada e igualar a 0. Cuando hagamos la derivada, no necesitamos hacer la derivada, ya que la derivada nos va a quedar justamente lo que teníamos antes en la integral. De todas maneras, si no lo sabemos, no hay ningún problema, nos cogemos esta función y le hacemos directamente la derivada. El menos un medio delante lo dejamos, y para derivar esta potencia que nosotros tenemos aquí, pues el 2 lo pasamos delante multiplicando, le bajamos 1 al grado y por tanto se nos quedaría el 2, se nos convertiría en un 1 y luego por derivamos lo dentro. La derivada de lo dentro sería menos 1 partido de x. Bueno, una vez que hemos hecho eso, una vez que hemos hecho la derivada, pues primero simplificamos y una vez que hayamos simplificado, pues la derivada la igualamos a 0. Aquí si queremos, este menos con este menos se nos va, este 2 con este 1 medio se nos va y al final la derivada pues nos va a quedar que sería pues 1 menos el logaritmo neperiano de x elevado a 1 y multiplicado por 1 partido de x. Cuando la derivada la igualemos a 0 para obtener nuestros puntos críticos, nuestros candidatos a máximo y mínimo, bueno, pues la ecuación que nos sale no es excesivamente complicada. Lo que tenemos que hacer en primer lugar, esta x que está yendo, nos la pasamos para acá multiplicando. Tendríamos que 1 menos el logaritmo neperiano de x es igual a 0. Y ya de aquí nos quedaría que 1 es igual al logaritmo neperiano de x. Y ya pues simplemente aplicando exponenciales, pues tendríamos que e elevado a 1 es igual a e elevado al logaritmo neperiano de x. La e con el logaritmo se nos va y nos va a quedar que e es igual a x. Por tanto, en el punto x igual a e tenemos lo que se conoce como un punto crítico, un candidato a máximo mínimo. Para saber si ese punto es un máximo mínimo o qué es, podríamos hacer la segunda derivada o simplemente podemos estudiar el crecimiento y decrecimiento en nuestra recta real. Recordamos que, ¿vale?, el dominio es desde el 0 hasta el infinito, por tanto, desde el 0 hacia abajo aquí, ¿vale?, no tenemos función, nos olvidamos de ella, y aquí ahora colocamos los puntos críticos que nos salió. Nuestro único punto crítico que nos salió es x igual a e. Y le damos valores, como siempre, a la derivada. Le damos valor a la derivada para estudiar el crecimiento y el crecimiento. Si cogemos un punto de aquí, por ejemplo el 1, y lo introducimos en la derivada más sencilla que nosotros tenemos la tenemos aquí, pues nos quedaría pues 1 menos el logaritmo neperiano de 1, que sería el logaritmo de 1 sabemos que vale 0, 1 menos 0 sería 1, y multiplicado por 1 partido de 1, que nos quedaría 1, es decir, cuando en la derivada metemos el 1, al final nos sale un número positivo. Por tanto, como aquí la derivada es positiva, eso significa que en este tramo nuestra función va hacia arriba, nuestra función es una función creciente. Si hacemos exactamente lo mismo y cogemos un punto que esté a la derecha del número e, por ejemplo, el número 3, ya que aproximadamente vale 2,71, bueno, pues cuando en la derivada metemos el punto e, veremos que nos sale negativo y eso significa que aquí la función es decreciente. Por tanto, aquí la función iría hacia abajo. Eso significa que en ese punto, en el punto e, como la función sube y cuando llega al punto e empieza a bajar, eso significa que en ese punto, en x igual a e, la función tiene un máximo relativo, que además en este caso, ¿vale?, ese máximo relativo sería también un máximo absoluto, ya que la función está creciendo hasta llegar a x igual a e y a partir de x igual a e ya siempre es decreciente. Y por tanto, en dicho punto, además de ser un máximo relativo, nuestro punto crítico, también dicho máximo sería un máximo absoluto. Bueno, pues con esto ya hemos dado respuesta a lo que nos preguntaban, el dominio y los posibles máximo y mínimo y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí nos quedaría por decir que desde el 0 hasta el punto e la función es creciente y desde el punto o desde el valor x igual a e hasta el más infinito la función sería decreciente. Y como hemos dicho antes, en x igual a e nuestra función presenta, ¿vale?, un máximo relativo que además de ser un máximo relativo, ese máximo también es un máximo absoluto. Bueno, para el cálculo de los posibles mínimos absolutos que pueda tener la función, no estaría mal, ¿vale?, calcular el límite cuando la x tiende a infinito de nuestra función. Es decir, nosotros sabemos que nuestra función, ¿vale?, ya tendríamos como una especie de pequeño dibujo, de pequeña representación de cómo puede ser nuestra función. Vamos a hacer mejor un eje un poquito más grande que lo veamos más claro. Bueno, nuestra función tendríamos que ver qué es lo que ocurre en x igual a 0, pues nuestra función, y tendríamos que ver qué es lo que ocurre en x igual a infinito, que es donde realmente nosotros, que es donde está definida. Nuestra función está definida desde 0 hasta el infinito. Si nosotros, como ya teníamos calculada la función, nuestra función
f de x la teníamos aquí calculada, que era menos un medio. Bueno, pues una vez que nosotros tenemos nuestra función, vamos a ver lo que pasa con nuestra función, tanto en el 0 como en infinito. Nuestra función, que lo volvemos a poner, nuestra función, hemos dicho que sería menos un medio, y aquí tendríamos 1 menos el logaritmo de menos de x elevado al cuadrado menos 1. Esa es nuestra función, ¿vale? Si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a 0 de la función, pues estaríamos haciendo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Sabemos que por la izquierda no existe, ya que el logaritmo de menos 0 no se puede calcular, de menos un medio, y aquí pondríamos 1 menos el logaritmo de x elevado al cuadrado menos 1. Si nosotros cambiamos la x por 0, pues tendríamos que el logaritmo de más 0 sería menos infinito, con el menos que tengo delante sería más, esto nos quedaría menos un medio, y esto que tenemos aquí pues nos quedaría infinito. Por tanto, al final todo me daría menos infinito. ¿Eso qué significa? Que cuando nos aproximamos al 0 por aquí por la derecha, la función se nos viene hacia el menos infinito. La función en x igual a 0 tendríamos una asíntota vertical por la zona de la derecha. Sería más o menos una cosa así. Y también necesitamos saber exactamente qué es lo que ocurre con esta función cuando la x se va al infinito. Si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, de nuestra f de x, pues esto nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de menos un medio, y aquí tendríamos de nuevo 1 menos el logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado menos 1. Bueno, de nuevo, cuando cambiamos la x por un infinito, el logaritmo de infinito recordamos que vale infinito, así que esto de aquí nos quedaría pues 1 menos infinito al cuadrado menos 1, y esto pues nada, sería al igual que antes nos quedaría menos un medio multiplicado por todo esto de aquí vale infinito, y por tanto nos da también menos infinito. Eso significa que cuando la x tiende a infinito, ¿vale? Cuando la x tiende a infinito, la función también se va al infinito. Bueno, pues ya sabemos que en x igual a 0, cuando nos aproximamos al 0 por la derecha, la función se va al menos infinito, y cuando nos aproximamos al 0 cuando nos aproximamos al más infinito, la función también se va al infinito. Ya bueno, para hacer un dibujo perfecto de dicha función, pues la verdad es que deberíamos de estudiar la concavidad y convexidad, porque nosotros sabemos que en x igual a e, ahí tenemos un máximo relativo, que además es un máximo absoluto, pero ya no sabemos exactamente cómo es su concavidad y cómo es su convexidad. No sabemos si en algún momento tendrá algún punto de inflexión, es decir, si nuestra función, ¿vale?, sube y luego baja y aquí seguirá siempre haciendo así, o si aquí tendrá un cambio de concavidad y convexidad y por tanto nos hará aproximadamente una cosa así, ¿vale?, que es lo que suelen hacer siempre los logaritmos. Entonces, bueno, para hacer un dibujo perfecto de dicha función, pues yo ya lo que haría sería hacer la derivada segunda, una vez que ya tenemos hecha la derivada primera, hacer nuestra derivada segunda, y una vez que nosotros hemos hecho nuestra derivada segunda, pues ya la igualamos a 0, sacamos los posibles puntos de inflexión y estudiamos la concavidad y convexidad, ¿eh? Pero bueno, como realmente eso no nos piden en el ejercicio, pues no lo vamos a hacer lo último que nos piden, que es el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a ver lo que nos ponía, el límite cuando n tiende a infinito de f de n más 1 menos f de n. Vamos a hacer ese límite en un momento. Bueno, pues lo último que hemos dicho que nos pide es el límite cuando n tiende a infinito de f de n más 1 menos f de n. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es, como ya tenemos la función integrada, pues nada, vamos simplemente a sustituir. Esto sería límite cuando la n tiende a infinito, f de n más 1, la función ya estaba integrada, y era la función, recordamos que era menos un medio. Aquí teníamos 1 menos el logaritmo neperiano de x, que sería el logaritmo neperiano de n más 1, todo elevado al cuadrado, más 1, y esto de aquí sería f de n más 1, la verdad es que el menos un medio lo podríamos haber dejado delante, menos, y ahora exactamente sería lo mismo, ¿vale? Sería lo mismo, pero trabajando con una n. Esto sería, pues, menos un medio de, y volveríamos a abrir otro paréntesis grande, de 1 menos el logaritmo terminado de n elevado al cuadrado menos 1. Y cerramos nuestro paréntesis y volvemos a cerrar este paréntesis grande, ¿eh? Bueno, pues ya hemos puesto lo que vale f de n más 1, hemos puesto lo que vale f de n, y ahora pues lo único que nos queda es agrupar un poquito para poder terminar de calcular perfectamente estos límites. Si queremos, este menos un medio que nosotros tenemos aquí, realmente no lo podríamos sacar fuera para que no nos moleste. Esto sería límite cuando n tiende a infinito, el menos un medio lo sacamos delante, y bueno, vamos a empezar a desarrollar todo esto que nosotros tenemos aquí. Aquí tengo el cuadrado de una diferencia, esto sería el cuadrado del primero, que sería 1, más el cuadrado del segundo, que sería el logaritmo neperiano al cuadrado de n más 1, menos el doble del primero por el segundo, que sería menos 2 veces el logaritmo neperiano de
n más 1. Y bueno, menos la segunda parte que nosotros tendríamos, pues sería lo mismo, el menos 1 medio ya lo hemos sacado fuera, desarrollamos esta parte que nosotros tenemos aquí, 1 al cuadrado sería 1, más el logaritmo n al cuadrado de n, y menos el doble producto del primero por el segundo. Se me ha olvidado poner este más 1 que tengo aquí, o sea, aquí nos ha faltado meter ese más 1. Y esto sería menos el doble producto del logaritmo n de n, y luego nos ha faltado el último más 1, este que hemos puesto aquí. Cerramos este paréntesis y cerramos el que hemos abierto. Bueno, cuando quitemos los paréntesis, hay cosas que evidentemente se nos van. Realmente este 1 se nos va con este 1 de aquí se nos va también con este 1. Todo nos quedaría realmente bastante más simplificado. Sería límite cuando n tiende a infinito. Pues nos va a quedar el logaritmo n al cuadrado de n más 1 menos 2 veces el logaritmo n de n más 1. Y esto que nosotros tenemos aquí, pues nos quedaría menos el logaritmo n al cuadrado de n y más 2 veces el logaritmo n de n. Y cerramos nuestro paréntesis. Bueno, una vez que nosotros hemos hecho esto, aquí se pueden seguir agrupando cosas, se puede seguir dejando todo esto un poquito más sencillo, ¿no? Aquí lo que podríamos hacer perfectamente ahora sería poner en primer lugar este logaritmo menos esto sería el logaritmo n al cuadrado de n más 1 menos el logaritmo n al cuadrado de n, y luego ya tanto en esta expresión como en esta expresión realmente nos podríamos sacar perfectamente el 2 de factor común. Si nos sacamos el 2 de factor común, que multiplica aquí, o incluso nos podríamos sacar el menos 2 de factor común, aquí nos quedaría el logaritmo n de n más 1 menos, aquí nos quedaría el logaritmo n de n. Y bueno, una vez que nosotros hemos hecho esto, aquí en esta primera parte lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados la podemos poner como una suma por diferencia. Esto de aquí nos quedaría límite cuando n tiende a infinito y nos quedaría logaritmo n de n más 1 menos logaritmo n de n multiplicado por logaritmo n de n más 1 más logaritmo n de n, y todo menos 2 veces el logaritmo n de n más 1 menos el logaritmo n de n. Así. Y todo multiplicado, que me lo estoy comiendo desde el principio, todo multiplicado por menos 1 medio. La verdad es que la expresión se nos queda evidentemente muy larga, ¿no? Bueno, seguimos. Esto sería límite cuando la n tiende a infinito, y aquí podríamos dejar el menos 1 medio delante. Aquí lo que nosotros tendríamos en este logaritmo, esto que nosotros tenemos aquí, sería el logaritmo n de, y como es una recta de logaritmo, aquí pondríamos n más 1 partido de n, y todo esto de aquí multiplicado por el logaritmo n, aquí esto también lo podríamos multiplicar, ¿vale? Como es una suma, podríamos poner el logaritmo n de n más 1 multiplicado por n, y menos 2 veces el logaritmo n de, aquí de nuevo podríamos poner n más 1 partido de n. Bueno, esto sería límite cuando n tiende a infinito de menos 1 medio. Aquí, esto de aquí lo podríamos poner como el logaritmo n de 1 más 1 partido de n. Todo esto multiplicado por el logaritmo n de, pues aquí es lo mismo, si queremos podemos multiplicar, de n cuadrado más n, y menos 2 veces el logaritmo n de, y aquí pondríamos 1, de nuevo 1 más, bueno, incluso si queremos podríamos habernos sacado esto de aquí de factor común para que se nos hubiese quedado un poquito más sencillo, más 1 partido de n. Vamos a hacerlo ahora en el siguiente paso. Esto sería límite cuando n tiende a infinito de menos 1 medio. Aquí sacamos el logaritmo n de 1 más 1 partido de n de factor común, que multiplica, aquí nos va a quedar el logaritmo n de n cuadrado más n, menos, y aquí nos va a quedar un 2. Y ahora, trabajando con infinitésimos, pues nosotros sabemos que el logaritmo n de 1 más 1 más algo, ¿vale? Donde ese algo realmente, cuando este algo de aquí tiende a 0, es equivalente a ese algo, ¿vale? Como sabemos que 1 partido de n, cuando la n tiende a infinito, tiende a 0, pues es equivalente a ese algo. Por tanto, utilizando infinitésimo, el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 medio, aquí este logaritmo que nosotros tenemos aquí,
lo podemos aproximar, ¿vale? Utilizando infinitesimos por 1 partido de n. O sea, el logaritmo neperiano de 1 más 1 partido de n, pues aproximadamente, ¿vale? Cuando hablamos de límites, es lo mismo que esto que nosotros tenemos aquí, que 1 partido de n. Entonces sería 1 partido de n por, y aquí pondríamos el logaritmo neperiano de n cuadrado más n menos 2. Y ya prácticamente estamos casi a punto de terminar. Esto nos quedaría límite cuando n tiende a infinito, nos quedaría el menos 1/2 delante, y aquí pues nos quedaría el logaritmo neperiano de n cuadrado más n menos 2. Y todo partido de n. Y este límite directamente decimos que tiende hacia 0, ya que el límite nos quedaría realmente menos 1/2, arriba nos quedaría un infinito y abajo nos quedaría infinito, pero el infinito de abajo proviene de un polinomio, ¿vale? Mientras que el infinito que nosotros tenemos arriba proviene de un logaritmo. Y por los grados de los infinitos sabemos que los infinitos que provienen de logaritmos son mucho más débiles, son de menor orden que los infinitos que provienen de polinomios. Por tanto, el infinito de abajo ganaría el infinito que nosotros tenemos arriba y por tanto el resultado de dicho límite sería 0. La verdad es que al hacer el límite de esta forma se nos ha quedado bastante complicado. Hay una forma un poquito más rápida de hacerlo, ¿vale? Que es la siguiente. Recordad que nuestra función, ¿vale? Venía definida de esta forma, de 1 partido de x, y aquí teníamos 1 menos el logaritmo neperiano de t, partido de t, diferencial de t. Y bueno, a la hora de hacer el límite, si queremos, es decir, cuando nosotros tenemos que hacer el límite, cuando la n tiende a infinito, ¿vale? Vamos simplemente a plantearlo de la siguiente, de la forma como puede salir un poquito más rápido, y ya lo dejamos indicado para que intentéis resolverlo vosotros. Bueno, pues si nosotros aplicamos f de n más 1, pues sería igual, sería nuestra función, pero cambiando la x por n más 1, esto sería el límite cuando la n tiende a infinito, y aquí pondríamos la integral desde 1 hasta n más 1, de 1 menos el logaritmo neperiano de t, partido de t, diferencial de t, menos, y cuando hacemos f de n, pues sería la integral desde 1 hasta n, de 1 menos el logaritmo de t, partido de t, y diferencial de t. Bueno, esto que nosotros tenemos aquí, seguramente recordáis que la integral desde 1 desde 1 a n de f de x, más desde n a n más 1, también de f de x, todo diferencial de x, que no se nos olvide, ¿vale? Esto se puede poner como la integral desde 1 hasta n más 1 de f de x diferencial de x. Por lo tanto, si esto de aquí me lo paso para allá restando, pues nos va a quedar que la integral desde n hasta n más 1 de f de x diferencial de x es igual a la integral de 1 a n más 1 de f de x diferencial de x menos la integral desde 1 a n de f de x diferencial de x. Esto que acabo de hacer nos sirve para que esta integral que nosotros tenemos aquí la podamos poner de esta forma. Es decir, esta integral que nosotros tenemos aquí ahora, esta integral, este límite que tenemos aquí, con esta recta de estas dos integrales, la integral de 1 a n más 1 menos la integral desde 1 hasta n, la podríamos poner, toda esta expresión de aquí, esa integral, la podemos poner como la integral desde n hasta n más 1 de nuestra función, que en este caso nuestra función sería 1 menos el logaritmo neperiano de t, partido de t, diferencial de t. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Teniendo en cuenta que nuestra función, la función que tenemos dentro de la integral, es una función continua, dentro realmente, ¿vale?, de los límites, de sus límites de integración, podemos utilizar lo que se conoce como el teorema del valor medio del cálculo integral, que nos va a hacer que esto sea mucho más sencillo. Que no se nos olvide, por supuesto, poner el límite cuando la n tiende a infinito. Y recordad que cuando, no sé si recordáis lo que nos dice el teorema del valor medio del cálculo integral, nos dice que cuando yo realmente estoy haciendo una integral de una función que está entre dos valores, entre a y b, ¿vale? Nosotros estamos calculando realmente, por decirlo de alguna forma, esa área, ¿vale? Nosotros realmente la integral desde a hasta b de esa determinada función, ¿vale?, la puedo siempre, realmente, puedo encontrar un punto, al menos un punto intermedio entre A y B, algún punto C intermedio entre A y B, de forma que justamente ese área, el área que nosotros teníamos, coincide con ese área de ese cuadrado. Es decir, va a existir un punto C. El teorema del valor medio del cálculo integral nos dice que si esta función es continua, va a existir un punto intermedio entre A y B, tal que, ¿vale?, esa integral es igual a f de ese punto C multiplicado por b menos a. Por tanto, ¿vale?, nos dice que existe un punto, al menos, puede ser que incluso exista más de un punto intermedio, ¿no?, en el cual realmente pues, el área de este rectángulo coincida con el área que nosotros estamos calculando. Y evidentemente necesitamos que nuestra función de dentro sea continua. Bueno, pues aplicando ese teorema,
veremos que nuestro límite se queda mucho más sencillo. Cuando yo hago el límite, cuando la n tiende a infinito, ¿vale?, de la integral desde n hasta n más 1, de 1 menos el logaritmo neperiano de t, dividido entre t, diferencial de t, lo que nos está diciendo es que como nuestra función que tenemos aquí es continua dentro del intervalo de integración entre n y n más 1, ¿vale?, pues realmente eso nosotros lo podemos ver como existirá un valor intermedio al que podemos llamar, si queréis, c, o podemos llamarlo, si queréis, x sub n, porque ese valor intermedio depende de n y n más 1. Existirá un valor x sub n intermedio entre n y n más 1, tal que esa integral es igual a f de ese valor x sub n multiplicado por n más 1 menos n, por n más 1 menos n. O sea, que realmente el límite que nosotros tenemos será límite cuando n tiende a infinito, y lo podemos ver, en vez de ver el límite de esta integral, ¿vale?, lo podemos ver como el límite de f de x sub n, donde esto que tenemos aquí en nuestra función, nuestra f de t, f de x sub n multiplicado por n más 1 menos n, la n con la n se va, multiplicado por 1. Por tanto, esto sería límite cuando n tiende a infinito, y simplemente x sub n nos la cambiamos aquí de 1 menos el logaritmo neperiano de x sub n dividido entre x sub n, donde x sub n es un valor correspondiente o entre n y n más 1. Bueno, realmente, como nosotros vamos a hacer tender la n a infinito, si esto de aquí tiende a infinito, si la n tiende a infinito, esto tiende a infinito, esto tiende a infinito, y esto de aquí también tenderá a infinito, y por tanto esto sería, ¿vale?, esto equivaldría al límite cuando la x sub n tiende a infinito de 1 menos el logaritmo neperiano de x sub n partido de x sub n, que de nuevo, teniendo en cuenta el grado que nosotros tenemos y que el infinito que proviene de un polinomio es superior al infinito que nos proviene del logaritmo neperiano, este límite pues volverá a ser 0. Para aquellas personas que sean muy exigentes, podremos hacerlo también de la siguiente manera. Como sabemos que realmente ese valor x sub n tiene que estar comprendido entre n y n más 1, es decir, el valor ese que nosotros tenemos aquí, x sub n, tiene que estar comprendido entre n y n más 1, ¿vale? Si nos damos cuenta que la función f, f a partir de un determinado punto, esa función que nosotros tenemos a partir de determinado punto es creciente, es decir, si nos damos cuenta que esa función f a partir de determinado punto siempre va a ser creciente, entonces existirá, ¿no?, es decir, a partir de un determinado n, o cuando n sea mayor que una determinada cifra, realmente pues sabremos que f de n será menor que f de x sub n y menor que f de n más 1. Si nosotros ahora hacemos tender la n a infinito, pues veremos que como esto tiende a 0 y esto que nosotros tenemos aquí también tiende a 0, por el lema del sándwich, pues esto de aquí también tenderá a 0. Y por tanto, al final, lo que nos importa es que dicho límite lo hagamos de una manera o lo hagamos de otra, veremos que siempre al final pues no sale 0. Bueno, pues nada, con esto hemos terminado el ejercicio. La verdad es que hemos dado varias opciones para que cada uno la resuelva como más fácil le parezca. Y nada, espero que no lo hayáis visto demasiado difícil y complicado. Venga, hasta luego, un saludo.